Bueno, vamos a iniciar en esta mañana. Vamos a leer un salmo. Este salmo que tiene una profundidad acerca de la forma en que debemos de presentarnos delante de Dios. Vamos a ir al Salmo 100. Salmo 100 dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos a orar para iniciar. Vamos a pedirle a Abby que nos dirija la oración. Padre bendito que estás en el cielo, en esta mañana te damos gracias por permitirnos el poder escuchar tu palabra, por el permitir, Señor, que podamos reunirnos, Señor, en nuestros hogares, Padre, para poder invocar tu nombre, Padre. En este momento, Señor, te pido que sea usted derramando de su espíritu para que podamos entender y comprender tu palabra, Señor, y la podamos hacer en nuestras vidas, Padre, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores, Señor. Te damos gracias y permite que nuestro corazón, Padre, solamente esté contento, Señor, y se goce, Señor, de poder estar aquí, que solamente esté esto en nuestros pensamientos, Padre, y que el día de hoy, Padre, estemos dispuestos de todo corazón y de toda nuestra mente, Padre, poder servirte y adorarte. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a tocar un tema el día de hoy acerca de lo que ha estado ocurriendo, sobre qué aprendizaje debemos de tomar cuando las cosas no marchan bien. Vamos a ver, por ejemplo, que el pueblo de Israel, una vez que salió de la esclavitud de Egipto, Dios les había dado algunos memoriales para que ellos recordaran cuál había sido su situación y cuál debería ser su agradecimiento ahora que Dios los había hecho libres. Vamos a ir a Éxodo. Después de las plagas que Dios, en el capítulo 12, que Dios envió, dice la Escritura, que para liberar a su pueblo con mano fuerte y brazo extendido, dice, le dio una última instrucción Dios a Moisés y le dijo: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Algo tenía que quedar en su mente, en su corazón, de esta nueva oportunidad que Dios les estaba dando. Mucha gente hoy en día anhela, desea que esta contingencia pase, pero hay que aprender algo de lo que Dios nos ha mostrado. Que una de las cosas que debemos aprender es que el hombre puede hacer planes, dice la Escritura, pero de Dios son las disposiciones del corazón. Mucha gente en enero, a lo mejor nos incluimos también, teníamos planes, decíamos vamos a ir, vamos a venir. Dice la Escritura: no digas voy a ir y voy a negociar y voy a comprar y voy a vender. Di si Dios quiere. Todos esos planes que mucha gente tenía se quedaron truncos, se quedaron esperando, porque en un momento, en un instante las cosas cambian, las situaciones. El pueblo había sufrido esclavitud en Egipto, Dios los iba a liberar, pero tenía que quedar algo en su memoria. Dice, ese mes iba a ser el primero de los meses del año. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres y un cordero por familia. Usted ha leído seguramente estos textos donde Dios establece ese sacrificio
el cordero pascual, el cordero que iba a servir para que el ángel de la muerte saltara, eso es Pascua, saltara de una casa a otra para no dañar a los que vivían. ¿Cuál era la señal? La sangre de ese cordero tenía que estar marcando los dinteles de las puertas, el marco de las puertas. Y tenían que comerlo apresuradamente, porque ese mismo día, en la mañana, iban a salir de Egipto, de su esclavitud. Y en el versículo 23 de este mismo capítulo 12 y en adelante dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Hay una promesa de parte de Dios que nos va a guardar. Hay mucha incertidumbre, mucho temor, pero hemos visto cómo Dios ha sido fiel con aquellos que le creen, que le temen, ¿no? Tal vez ha pasado cerca, ¿no? Quizás ha escuchado de algún vecino o algún familiar cercano, aquellos incluso que son cristianos y que se han enfermado, pero Dios ha tenido misericordia porque Él cumple sus promesas. Dice: y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. No era algo que debían olvidar, sino era algo que tenían que recordar. Esto que va a pasar, que está pasando, tenemos que grabarlo en nuestra memoria para entender que Dios es fiel, acerca de la fidelidad y del amor de Dios. Esto debemos de guardarlo, dice, para ustedes y para sus hijos por las generaciones. También vamos a ver un caso muy especial, y aquí nos vamos a centrar en el libro de Jeremías. Jeremías, Dios le había dado profecías para amonestar al pueblo, diciendo que venía un juicio de parte de Dios. Y ese juicio iba a traer violencia, iba a traer hambre, iba a traer escasez, iba a traer enfermedades, iba a traer muchas cosas, ¿no? Sin embargo, vamos a ver algunos aspectos. Cuando Dios llama a Jeremías en el capítulo 1, Jeremías se sentía indigno de ese llamado, o tal vez pensaba que era incapaz de hacerlo. Así que Dios le habla con un amor, con una compasión. Dice en el versículo 4 del capítulo 1: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, está escribiendo Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ese llamado de Jeremías, el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros, no es de hoy, no es de esta contingencia, no es de estas últimas horas. Dice que antes de que naciésemos, Él ya tenía memoria y un plan para nosotros. Dice, antes que nacieses te santifiqué. La palabra santificar significa apartar, consagrar para el servicio a Dios. Y el llamado que Dios le había hecho a Jeremías dice, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Fíjense que la vida de Jeremías siempre fue una vida con muchas circunstancias adversas, ¿no? Él, entre más exhortaba al pueblo, más se volvían en contra de él. Llegó un momento en que decía, Señor, mira, ya no quiero hablar de parte de tuya, porque cada que abro la boca, en vez de irme bien, me va mal. Y entonces dice en el verso 7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande.
No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, y para edificar y para plantar. Vamos a ver este aspecto de las cosas que Dios hace, ¿no? Cuando trae un juicio sobre la tierra o cuando trae el cumplimiento de su palabra. Dice que en unos casos es para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, pero también para edificar y para plantar. La diferencia la va a hacer quien ponga atención al llamado del Señor. Y usted puede analizar el libro de Jeremías y todas las profecías que se hablaron aquí eran de un juicio, de violencia que venía sobre la tierra. Pero en el capítulo 3, en el verso 6 en adelante, dice la Escritura que Dios no quiere la muerte del impío. Si Dios quisiera exterminar a los malos, incluyéndonos, pues ya hubiera pasado como en los días de Noé, cuando él dijo, voy a raer de sobre la faz de la tierra al hombre. Sin embargo, dice que Noé halló gracia delante de Dios y tuvimos una nueva oportunidad. Dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que deje su mal camino y se vuelva a mí. Cuando Dios habla fuerte, por ejemplo en este caso al pueblo de Israel y a nosotros también, no es para que sepamos que nos quiere destruir, no, es para que nos volvamos a Él. Dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto todo lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Hacen aquí una comparación. Recuerden que en este momento el reino, la nación de Israel estaba dividida en dos. El reino del norte era el reino de Israel y el reino del sur era el reino de Judá. Así que hace una comparación de dos hermanas. Y dice, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Él espera que nos volvamos a Él, pero que lo hagamos de corazón. No fingidamente. Mucha gente así, cuando tiene miedo, tiene temor, pasa como cuando tiembla, ¿verdad? La gente, ay Dios, ayúdanos, pero una vez que pasa el temblor, una vez que pasa la aflicción, una vez que pasa la necesidad, se olvidan de aquel que les ayudó. Dice, ellos no lo hicieron de corazón, sino fingidamente. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Entonces, fíjense cómo él dice, yo soy misericordioso, y el llamado es para volverse a él. Vamos a ir más adelante en Jeremías, en el capítulo 37. Muchas veces cuando Dios habla a la vida de las personas y les dice lo que están haciendo mal, hay dos reacciones. Desgraciadamente la más común es
rebeldía, ese enojo, es decir, ¿por qué nos pasa esto? Si Dios es bueno, ¿por qué permite estas cosas? Si Dios es todo amor, ¿por qué suceden estas circunstancias? Y en el otro caso es, la gente se da cuenta de la necesidad que tenemos de Dios. En el caso de Jeremías, el pueblo no quería escuchar ya más sus palabras, no quería oír a Dios. Él quería que la gente, que vinieran a hablarle de gozo y de alegría y de prosperidad y de que todo iba a estar bien, pero Jeremías les decía lo contrario. Entonces resolvieron mejor meterlo a la cárcel. Y vamos a ver en el capítulo 37, en el verso 9 dice, les trajo una palabra. Así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos, diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelea contra vosotros, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrá esta ciudad a fuego. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a la tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías, diciendo, tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo, falso, no me paso a los caldeos, pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó y le preguntó el rey secretamente en su casa. Sedequías sabía que Jeremías hablaba de parte de Dios. Sin embargo, a veces mucha gente hay estorbos en su vida. ¿Qué le estorbaba a Sedequías hacer caso a la palabra de Dios? Que era algo que no iban a aceptar los príncipes, los generales del ejército y todos ellos, y así que mandó a llamar en secreto a Jeremías. Y le dijo, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, hay. Y dijo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieseis en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo, no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros, ni contra esta tierra? Ahora pues, oye, te ruego, oh mi Señor, caiga ahora mi súplica delante de ti, y no me hagas volver a casa del escriba Jonatán, para que no muera allí. Entonces dio orden el rey Sedequías, y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Jeremías, por predicar la verdad, se ganó muchos enemigos, de tal manera que estaba en la cárcel, aunque Sedequías lo sacó, aunque sea al patio, y pensaríamos que era todo lo que tenía que sufrir Jeremías, pero no fue así. En el capítulo 38, oyeron Sefanías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, el que se quedara en casa en esta ciudad, morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia,
Mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Entonces esas palabras no fueron del agrado de estos príncipes, porque hay gente que no quiere escuchar la verdad, quiere engañarse, pensando que todo va a estar bien cuando Dios dice que las cosas van a estar mal, pero Dios da opciones. Y aquí al pueblo le decía, miren, si se pasan a los caldeos, al menos van a vivir, van a perder sus pertenencias, pero van a tener la oportunidad de vivir. Pero el que se quede, el que se aferre a lo que tiene, como dice la Escritura, que el que da su vida por el Señor la hallará, pero el que busca ganar su vida, ¿qué le va a pasar? La va a perder. En el verso 6 dice, entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con soga en una cisterna, en un pozo. No solamente ya lo habían tenido en la cárcel, sino ahora en lo más húmedo y oscuro que había allí, lo bajaron. Dice que lo bajaron con una cuerda. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, lodo, ¿no? Imagínense. Y se hundió Jeremías en el cieno, y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías. Fíjese qué situación más que se presenta en esta situación. El pueblo de Dios no quería oír la voz de Dios. Sin embargo, había gente extranjera que tenía temor de ¿quién? Este hombre, Ebed-Melech, no era israelita, era etíope. Y sin embargo, él entendía que lo que estaban haciendo con Jeremías estaba mal y fue a hablar con el rey, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. En este momento la ciudad estaba asediada y ellos ya no tenían ya suministros para comer. Entonces mandó el rey al mismo etíope, Ebed-Melech, diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías, pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas, y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Ahora vamos a ir, después del libro de Jeremías hay un libro que muy poco se toca, muy pocas veces hablamos acerca de algún texto de este libro, se llama Lamentaciones, y este libro lo escribe precisamente el profeta Jeremías una vez que pasó toda la situación con Babilonia y la caída de Judá y de Jerusalén, y él escribe estas endechas, estas lamentaciones, estos cantos parecen cantos fúnebres, cuando la tristeza se desborda y se clama delante de Dios. Y me llama mucho la atención en el capítulo 3, que él en estos escritos de Lamentaciones da a entender lo que debió haber aprendido el pueblo después de haber pasado toda esa aflicción. En el 37, Lamentaciones 3, 37 en adelante. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y esta palabra tiene una actualidad como si fuera el periódico de mañana, ¿no?
¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios de los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que nos pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto. Ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio, hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Y después habla no solamente de lo que pasó a su alrededor, sino ya en una forma muy personal. Y dice en el verso 52, mis enemigos me dieron caza como ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza, y yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, ¿qué? No temas. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su vergüenza, todos sus pensamientos en contra de mí. Y vamos a pasar al capítulo 5 de Lamentaciones. Y concluye Jeremías, después de que narra todas las desdichas y todo el dolor y toda la tristeza que hubo por esas situaciones que se presentaron en el pueblo. Y en el versículo 19 en adelante dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque no has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. El 21 lo voy a leer nuevamente. Dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Es algo similar a lo que le pasó a Jonás. Jonás que huyó de la presencia de Dios. Jonás que no quiso hacer lo que Dios le mandó. Y resulta que el barco que tomó para huir lo atacó la tempestad. Y la única forma de que el navío se salvara era que lo arrojaran al mar. Y una vez que lo arrojaron al mar, dice que un gran pez tragó a Jonás y estuvo en el vientre del pez 3 días, 3 noches. Y cuando ordenó Dios a ese pez vomitar a Jonás en la playa, él entendió que, dice, ¿a dónde podría huir de tu presencia? Vamos a ir a Jonás, capítulo 2. Y Jonás levanta un salmo, una canción, una endecha también, pero un reconocimiento acerca, un aprendizaje de lo que él había aprendido en ese tiempo de aflicción que estuvo en el pez. Dice, entonces, capítulo 2, verso 1,
Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. ¿Amén? Entonces, ciertamente debe de haber un aprendizaje en nuestras vidas después de estas circunstancias. El aprendizaje debe de ser que no debemos de confiar en nuestros planes, en nuestros proyectos, sino debemos de poner nuestra vida, nuestro corazón en las manos de Dios y volvernos a Él, no como dice que lo hizo Judá, fingidamente, sino hacerlo de corazón. Vamos a orar para alabar y adorar el nombre del Señor. Vamos a pedirle a Hasi que ore. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, primeramente por esta oportunidad que nos da, Señor, de estar delante de tu presencia, Padre, buscando tu rostro, Señor, y reconociendo, Padre, que solo en ti tenemos ese refugio, Padre bendito. Enséñanos a seguir confiados en tu mano, Padre Santo,